Hermanos, el tema de hoy es ¿por qué nosotros rezamos la oración del yo confieso? ¿Qué es el yo confieso? El yo confieso, hermanos, es un acto de contrición. Contrición es, hermanos, lo que nos lleva a nosotros a reconocer que somos pecadores. Y es un acto, hermanos, que nos lleva hacia el perdón, hacia la confesión, hacia el perdón de los pecados. Y esta es la oración que nosotros vamos a tratar de explicar hoy. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Por qué nosotros lo recitamos, lo rezamos en cada Eucaristía? ¿Por qué? Hermanos, el yo confieso, hermanos, recuerden que a inicios después de Jesucristo no había Biblia. Había escritos, había escrituras, el Antiguo Testamento, pero Cristo predicó sin Biblia. Una vez allá pues tomó un rollo de Isaías y dijo algo, que decía algo así: el Espíritu Santo se posa sobre mí, algo así. Pero no había una Biblia como la tenemos hoy, como esta. Este libro, hermanos, el libro más leído y más vendido en todo el mundo, esta es la Biblia. Y la Biblia pues significa pues una biblioteca, pequeña biblioteca. Hermanos, entonces no había Biblia todavía en el año 150 cuando se comenzó a practicar el yo confieso. Y el yo confieso, hermanos, se comenzó a practicar en el año 150 antes de Cristo. Y lo comenzó uno de los primeros mártires, que fue San Justino. Hermanos, si en ese año cuando comenzaron, la misa duraba 5 horas, porque la gente se confesaban uno por uno, y cuando se confesaban todos, comenzaba la Eucaristía, que en ese tiempo se llamaba la fracción del pan. Hermanos, con el tiempo, pues fue evolucionando, que la iglesia, con esa autoridad que tiene, con esa autoridad que Cristo le dejó en Mateo 16, 18, lo que ates queda atado y lo que desates, yo lo desato en el cielo, fue modificando, fue agregando, tratando de resumir. Entonces la iglesia armó el yo confieso, y allí fue cuando ya comenzó la Eucaristía a oficiarse en menos tiempo. Hermanos, es un acto de contrición, como les llamaba, pues es el que nos lleva al perdón de los pecados. Es en el que nosotros aceptamos que somos pecadores. Eso es el acto de contrición, aceptar y pedir verdaderamente perdón a Dios, resumido en 3 palabras: Dios mío, perdóname. Hermanos, cuando alguien se muere, el último sentido que se pierde es el oído. y esto, hermanos, pues nos lleva a nosotros que cuando nosotros rezamos esto, hermanos, hay viejitos que lo escuchan. Y si lo escuchan, lo dicen en la Eucaristía. Muchos viejitos dicen que yo no escucho. No, pero es el último. Cuando se está muriendo uno, es lo último que se pierde. Entonces, el Padre muchas veces lo pone a rezar estas oraciones para uno poder ir preparado. Hermanos, y estas son fórmulas. Y el mismo Cristo nos enseñó a orar con fórmulas. El Padre Nuestro, cuando ustedes oren, recen así. Mateo capítulo 6, del 9 en adelante. Y así como fórmula el Padre Nuestro, es una fórmula también el yo confieso. Pero comenzamos, si no tiene algo que agregar, hermano Mario. No, hermano Rodolfo, comencemos. Comenzamos, hermanos, explicando todas las partes del yo confieso. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Y vamos a rezar primero, hermanos, el yo confieso. ¿Cómo? El yo confieso es una oración que se dice en la Eucaristía, en la Santa Misa. Y dice así: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen,
a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Amén. Así sea. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10, nos viene diciendo la primera parte. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no está en nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que aceptar que somos pecadores, porque si no aceptamos que somos pecadores, le estamos diciendo a Dios que Él miente. Y no es así. Dios no miente. El que miente es aquel que les conté, que es el padre de la mentira. Entonces, nos viene diciendo, si confesamos nuestros pecados, que decimos al inicio, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Hermanos, ¿con quién nos confesamos nosotros? Nosotros nos confesamos con Dios. Pero, allí donde viene un pero. Pero el mismo Dios quiso utilizar personas para que por medio de ellas, por eso nosotros decimos al final, intercedan por mí ante Dios. Hermanos, el sacerdote es un puente y es el único. Y allá nos dice en Hebreos 9:6, creo que es el sacerdote ungido y consagrado. Él es el que puede hacer todas estas cosas. Pero vamos a dejar que el hermano Mario nos explique la otra parte para explicarles después por qué y con quién debemos de confesarnos. Rodolfo, y aquí debemos saber, hermano Rodolfo, hermanos que nos ven, en la misa es una de las oraciones para comenzar la misa, Rodolfo. Sí, así es. Sí, y cuando... El acto de contrición. Exactamente, y después que se hace esta oración y nosotros llegamos, o yo llego a la misa, hermano, no podemos comer la Eucaristía. No, ¿verdad, Rodolfo? No. Entonces, y esto tenemos que aprenderlo. Creo que vamos a dar un tema muy especial de un montón de errores que es... De los pasos. De los pasos que a veces cometemos errores, porque a veces no los explican. Entonces, este es un error, hermano, de que usted llega a mitad de misa o tal vez ya está en el Evangelio y cuando el ministro está dando la Eucaristía, no, usted hace fila. No, las cosas no es así, hermano. Tenemos que darnos cuenta y a veces los cometemos el error, Rodolfo, porque no sabemos. No lo sabemos. Pero nosotros debemos de estar antes que el sacerdote. Exactamente. Sentaditos. Como, miren, tenemos un sacerdote nosotros, hermosísimo, hermano. El tiempo, mire, el sacerdote, una disciplina, si dice a las 2 está 20 minutos antes de las 2. Mi respeto para el padre Lucio, que lo apreciamos mucho. Bien, vamos a leer Santiago capítulo 5, versículo 19. Aquí vamos a aclarar unas cositas. No sé, ¿lo tiene, hermano Rodolfo? No, léalo. Ok. Dice Santiago 5, 16, perdón. Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Miren, dice Santiago 4:16 o sí, 5:16. Reconozcan sus pecados unos ante otros. Miren, aquí nos está enviando aquí a la confesión. Hermano, aquí no es a cualquier hombre o a cualquier amigo o amiga que nos está enviando. Vuelvo y recalco, reconozcan sus pecados unos ante otros. Miren, aquí nos está enviando directamente a la confesión a las personas
más indicadas, las personas idóneas para ir a platicar, a confesar nuestros pecados. No es de la manera que yo lo podría pensar, es con el Rodolfo, es con cualquiera. No, hermano, no es con cualquier persona. Porque le voy a poner el caso. Un amigo mío mató a una persona. Él se fue a huir. Viene los familiares que eran conocidos de nosotros, le preguntaron a otro amigo y le dijeron, fíjate que Julano y tal, pues tú sabes el problema, nos quitó a nuestro hermano. ¿Y qué creas? ¿Qué consejo nos das? Fácil. Tengo 2 sacas, te las voy a prestar. Consígate un amigo y dale vuelta. Entonces, ¿se fijan ustedes que no es a cualquier persona? Porque cuando nosotros vamos a un sacerdote y cometemos, digamos, yo cometo un error, un robo, yo voy donde la persona más indicada y le digo, padre, mire, yo le robé 1000 lempiras a Julano y tal. El padre, ¿qué me dice? 1000 lempiras robó, sí. Mire, fácil, consígalo. ¿Está arrepentido? Sí, estoy arrepentido. No, pues está bueno. Consiga los 1000 pesitos, se los paga y le da unos 500 más por el perjuicio que usted hizo. ¿Por qué? Porque él no le va a dar un mal consejo. Él le va a ayudar para que usted logre la vida eterna. Entonces, no es posible que yo quiera platicar con el sacerdote y les platique a otro amigo y el amigo que me diga, ¿para qué te vas a ir a confesar donde un hombre pecador y empieza? No, hermano. Dice, reconozcan sus pecados unos ante otros. Los sacerdotes, Rodolfo, se confiesan. Claro. Sí, ¿verdad? Sí. Se confiesan, por dice, unos a otros y recen unos por otros. El lápiz. Dice, unos por otros, para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder. Entonces, no a cualquier persona. Tienen que ser a los sacerdotes. Y eso, hermano, ¿qué nos da a entender? Es un requisito para que usted y yo seamos salvos. Y todas estas citas que traemos van directamente a lo que queremos darles una buena explicación de esta enseñanza, de esta oración, para que usted se dé cuenta, hermano, que no es católico, que sí estamos en la iglesia que Jesucristo fundó y seguimos hasta que Dios diga, hasta ahí, Él manda. Hermano Rodolfo. Así es, hermanos, si los sacerdotes, hermanos, se confiesan entre ellos, pero no se puede confesar él mismo. No. Tiene que ser con otro. Hermanos, y en el yo confieso, nosotros si lo hacemos realmente cumplimos el acto de contrición, hermanos, somos perdonados de los pecados veniales, los pecados leves, los pecados pensamiento y cositas así. Ya la confesión, ya los pecados mortales, esos deben de confesarse con el sacerdote, porque si no se confiesa con el sacerdote, no son perdonados. Y vean lo que nos dice Hebreos capítulo 5, versículo 1. Todo sacerdote es tomado de entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Todo sacerdote es tomado de entre los hombres significa que es un hombre, que no es un ángel, es un hombre. Y lo representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Vamos a ver, Él ofrece dones y sacrificios por el pecado. ¿Será solo por el pecado de Él? Dejemos que sea la Biblia que nos lo explique. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. Hermanos, el lema del sacerdote es muera callado. Él no puede decir, no puede divulgar a ninguna persona de lo que le confesó. Él puede comentar, poner un ejemplo, tal persona, esto y esto y esto, pero decir un nombre jamás.
Y el sacerdote que divulga un pecado, hermanos, es expulsado de la iglesia. Es una ley que no se puede romper. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Me decía alguien, ¿y cómo me voy a confesar con un pecador? Es que yo no lo hago porque yo quiero, sino porque la Biblia, Dios lo manda. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Vamos a ver, por esa razón debe ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Él ofrece sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Hermanos, entonces, dice en el 5, y nadie se apropia esta dignidad. El 4, nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón, el sacerdote, hermano de Moisés. Hermanos, entonces, allá nos dice que hay que confesar, hay que confesar. La Biblia, hermanos, es un rompecabezas que hay que armar. La Biblia no es un libro, sí nos enseña, pero el libro en donde está explicado cada punto de la doctrina es el catecismo. Allí se unen los capítulos y versículos que hablan por ejemplo, de este caso de la confesión, y lo explica. Pero que en una parte dice que hay que confesar, pero en otra parte nos explica, nos especifica con quién. Y por eso, hermanos, también nos dice Salmo 32, versículo 5, te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta, y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Hermanos, estamos claros que el que nos perdona el pecado, nos condona la deuda, es Dios. Pero recuerdan cuando pedía, dice, lleven una cabra sin defecto, una ternera sin defecto, y a Dios. ¿Y cómo le vamos a entregar una cabra a Dios, una ternera a Dios? Y el sacerdote hará la expiación. Entonces, hermanos, ¿con quién tenemos que confesarnos? Allá cuando llegaron aquellos 10 leprosos, la lepra es una figura del pecado, un símbolo del pecado. Señor, sánanos. Y el Señor le dijo, vayan donde el sacerdote. Hermanos, yo sí lo hago. Pero, hermanos, hay tantas personas que no lo hacen, aún leyéndolo, aún viéndolo. Pero ¿a quién? Solo para terminar y darle paso al hermano Mario. ¿Con quién tenemos que confesarnos? Juan capítulo 20, versículo 19. Si lo tiene, hermano, y si no, pues yo lo tengo por aquí. Juan 20, 19 dice, ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos, porque habían matado a Jesús. Jesús se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. El saludo del cristiano, la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al verlo, como quien dice, para que el hermano Mario, el hermano Rodolfo y todos los que ven allá en el año 2022 sepan que ya se había muerto y había resucitado. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, otra vez. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Cómo lo envió el Padre? Vamos a ver a qué lo envió el Padre. Y así Él los envía, ya con toda la autoridad. Envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo, que Él les transmitió el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados, les quedan descargados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos, por no confesarlo. Entonces, hermanos, es una parte del yo confieso, que ya no nos vamos a meter más porque vamos en la confesión. Vamos a explicar el yo confieso, hermano Mario. Sí, pero está bien, Rodolfo. Claro, porque ¿con quién hay que confesarlo? El Señor mismo lo especifica con toda la autoridad. Perfecto. Mateo 20, 19 en adelante, hermano Mario. Y en la oración, Rodolfo, de yo confieso, habla de palabra, de omisión, ¿cómo es la cosa? Sí. Que es pecado de pensamiento, de palabra, obra y omisión. Miren lo que pasó con un personaje. Bueno, hermanos, miren, todos nosotros
somos pecadores y pecamos. Pero hay pecados, hermanos, terribles. Y miren lo que dice San Mateo 26, versículo 15. No sé, ¿lo tiene? Ayúdame. Sí, lo tengo, hermano. Y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata. ¿Sigo? Sí, sí. Y a partir de ese momento Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. Entonces, piensa, como dice la oración, ¿va? De pensamiento, palabra y omisión. Entonces, Judas piensa en la plática, en la plata, y luego habla. Entonces, él busca la manera de que se cumpla, pues, estos tres objetivos mancomunados, y luego hace lo que muchas personas podrían estar haciendo en el tiempo actual. Entonces, cuando se piensa como Judas, miren qué bonito esta oración. Esta oración es muy hermosa. Honestamente, yo felicito. Estos hacen cientos de años que se hizo esta oración. Pero fue el poder del Espíritu Santo quien utilizó a esta persona a formar esta oración. ¿Qué nos da a entender aquí, hermano? Que si nosotros estamos utilizando constantemente la mente y hablamos y accionamos, ¿qué le pasó a Judas? Se perdió, hermano. Se perdió. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender? Que sepamos, hermano, si cometemos un error, Dios nos perdona, pero volvemos un poquito hacia atrás. Pero necesitamos una respuesta de la confesión. Entonces, si usted anda en el adulterio, en la fornicación, si usted es un asesino, un drogadito, o tantas cosas, hermano, ¿cómo comenzó? Lo pensó. Como dijo, ¿cómo que se llamaba Chespirito, Rodolfo? Roberto Gómez Bolaños. Me arrepiento, ¿sí? Me arrepiento haber aprendido a fumar. Porque él creía que se miraba bonito, hermoso, dice él, pero se arrepentía por los daños, por las consecuencias que tiene ese vicio. Uh-huh. Entonces, porque un día lo pensó, accionó. Miren Judas, entonces no trae nada de bueno, hermano, nada bueno. Entonces, por eso dice que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. ¿Qué nos da a entender, hermano? Tenemos que estar constantemente en oración, leyendo la escritura y platicando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y seremos victoriosos, hermano Rodolfo. Así es, hermanos, qué maravilla, miren estos temas. Y allí pues el hermano Mario en el 27.5, el 27.5 dice: entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. La consecuencia de pecado. Exacto, el dolor. Sí. Eso fíjense que antes de uh-huh. Bueno, cuando estamos formando esta enseñanza con Rodolfo, analicé bastante este versículo. Es que sí duele, Rodolfo, sí duele fallarle a Dios. No digamos un pecado de muerte. Eso es terrible, hermano. Es que duele, hermano. No hay cosa más terrible que uno llora. El enemigo es tan sucio que esos días que está sufriendo uno, lo está preparando para que nuevamente cometa el error. ¿Por qué? Viene el enemigo, le dice: no, es que Dios no te ama. ¿Para qué le vas a orar? Lo acusa. Lo acusa. Mientras Jesús
está con los brazos abiertos esperándolo. Sí, entonces, por eso Judas agarra lo que pensó, lo que accionó, la obra, tiró las monedas hacia el suelo, arrepentido, pero hermano, las consecuencias son terribles. Bueno, Rodolfo. Así, hermanos, y vean que estamos, hermano, está exponiendo ahí el pecado de pensamiento. Él lo pensó, ¿eh? Palabra, lo negoció. Obra, lo hizo. Con un beso, lo entregó. Sí. Hermanos, y por eso en el yo confieso se pide por todos estos pecados, que he pecado, los 4 tipos de pecados, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Vean Mateo 5, del 21 al 23 dice: ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás, el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el tribunal. Hermanos, entonces ya aquí ya hay un pecado de pensamiento. En el Antiguo Testamento el pecado era no matar. Aquí Jesucristo en Mateo 5 viene diciendo, pero yo les digo, hay un pero. Pero yo les digo, si lo ha tratado de, vamos a ver, pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Ya merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Hermanos, sí, duro. Son de estos 4 tipos de pecados que nos pueden llevar al fuego del infierno, y esto no es broma. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Es decir, hermano, vean que con solo andar pensando si es pecado. Aquí nos está diciendo que es pecado. Y por eso el yo confieso incluye lo que les comentábamos: pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. En el 27 y el 28 dice: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos pensamientos ya cometió adulterio en su corazón. Hermanos, con solo ver. Pero estos son los pecados, hermanos, que la iglesia dice son pecados veniales, son pecados leves, que lo podíamos explicar allá. Primera de Juan 1:16 nos dice que hay un pecado que nosotros que roguemos, quizás lo podemos leer. Lo vamos a leer. Primera de Juan 5:16. Si no la tiene, creo que ya la tengo. Primero de... ¿La tiene? Sí. 5:16. Dice, sí. No, hombre. Dice así: si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte. Aquí está hablando de la muerte en el espíritu. Ore por él si puede, y Dios le dará vida. Hablo de esos pecados cuyo pecado no es para la muerte eterna, el infierno. ¿Por qué? Aquí lo sabemos que se trata de eso. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Hay un pecado, hermano, que lleva a la muerte. Esos son los pecados mortales, y los otros son los pecados leves con el yo confieso. Esos pecados pueden ser perdonados, hermano Mario. Perfecto, hermano Rodolfo. Miren, vamos a tocar el pecado de omisión. Muchos no saben qué es el pecado de omisión. Y realmente todos los católicos rezamos esta oración tan hermosa. Pero hay palabras que no sabemos. Entonces queremos definir qué es el pecado de omisión. Y póngale ojo y oído lo que significa. Vamos a leer Romanos 12, 20, 21. ¿Lo tiene, Rodolfo? Sí.
Ya lo leo. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarás los colores a la cara. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínese este hermano. Mire, a ver. Si su vecina no se llevan bien y tiene hambre, porque a veces nosotros los vecinos sabemos cómo más o menos pasa el que vive más cerca. Hermano, tal vez tiene una situación tan difícil y usted sabe que ese día no tiene que comer y usted no le ayuda teniendo las cosas. Ese es un pecado de omisión. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No, hermano, si nosotros a veces no le damos ni al amigo. No digamos al enemigo. Miren, yo siempre pongo en muchas ocasiones, muchas veces que hemos predicado a una familia que tenemos en una comunidad vecina donde nosotros vivimos. Él es ciego, totalmente pobre al extremo. Ellos viven de lo que les den, porque él mantiene a su madre, pues ya como unos 75, 80 años tiene la hermana. Y yo les digo, cuando él llega y le ven las botellas de hule, le damos el mejor par de zapatos, o los viejitos, o los rotos. Hermano, tenemos que darle lo mejor. No darle comida en un plato desechable, hermano, como diciendo, no, démosle en el mejor plato. Es un hijo de Dios, un hermano nuestro. Imagínese usted, ¿cómo vemos a las personas más pobres? No digamos son enemigos. Entonces, ¿qué nos da a entender? Miren, hagamos el cristianismo, valoremos, hermanos, la vida espiritual amándonos, porque Jesús vino por los pobres. No caigamos en este pecado de omisión, porque a veces vemos, tal vez estamos comiendo en un comedor aquí en la ciudad, pasa alguien que uno ve clarito que traga la saliva por aquí, viendo que, hermanos, no se los cae, pero ni los huesos. A veces muchas personas que tienen, miren, fuimos nosotros yo tenía una microempresa de tajadita y fuimos a comprar los plátanos. Tienen mucho dinero esta familia. Nosotros llenamos el carro, pues, y uno de los trabajadores de este señor, unos plátanos que le decimos pirracha, de lo que realmente están, que no sirven. Vino él, los ajuntó, eran como unos 15. Aquel grosero vino y se los quitó y le dijo, usted no me está llevando nada de aquí. Yo lo contraté para trabajar, no para que me robe. Hermano, si no serví, hermano. ¿Cómo la ven ustedes? Entonces, hermano, usted y yo tenemos un gran compromiso de no caer en este pecado de omisión, porque es fácil rezar, facilito, bonita la oración. Hermano, pero si no estamos en la actitud de cambiar, entonces, hermano, ¿de qué sirve que sea bonita la oración? Tenemos que practicar, amar, ayudar. No como aquellos que en virtud que le den, le quitan al pobre. No, hombre, hermano. No es así la cosa.
Empecemos, hermano. Nunca es tarde para comenzar. Mientras usted y yo vivamos, tenemos la opción de mejorar con el amigo, con el vecino, con el enemigo. Sí. Sigamos, hermano Rodolfo. Hermanos, la siguiente parte es: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, porque nosotros nos golpeamos el pecho. Esto está en San Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, pero por tiempo lo vamos a leer del 11. Lucas capítulo 18, versículo del 11 al 14 lo vamos a leer. Dice, es la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Eso decía el fariseo, que él no pedía perdón, sino que decía: doy gracias porque no soy pecador, no soy como ese adúltero, como esos ladrones. Ayuno 2 veces, doy el diezmo. Hermano, el publicano, vamos a ver, miren, hermanos, nosotros nos consideramos publicanos, los católicos, y tratamos de ir cada día adelante, pero vean lo que decía el publicano. Publicano, hermanos, significa ladrón público. No es que somos ladrones, no, que nos consideramos pecadores, sí, porque todos pecamos, y allá nos decía antes que el que diga que no peca es mentiroso. Es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Sí pecamos, con una mirada. O me van a decir que cuando va una chica bien bonita, no la miramos. Aunque no querramos, hermanos, siempre vemos y ya pecamos. Decía el publicano. Publicano significa ladrón público. Eran los que robaban públicamente, los que cobraban los impuestos. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, avergonzado. No se atrevía a levantar los ojos al cielo, a Dios, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad. Eso es lo que nosotros decimos: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ten piedad, Señor. Cuando nos golpeamos el pecho, sino que decía, se golpeaba el pecho diciendo: ten piedad de mí, que soy un pecador. Aceptamos que somos pecadores y que solo por misericordia de Dios nos podemos salvar. Y vamos, hermanos, adelante con la actitud, hermanos, con fuerza, con fortaleza, tratando de no pecar. Y eso es lo que nosotros hacemos a diario, todos los días: luchar contra el enemigo, luchar contra el pecado, para no caer en eso. Pero nosotros, en cada Eucaristía, nosotros le decimos al Señor el acto de contrición: soy un pecador, Señor, no merezco, como decía el hijo pródigo, no merezco que me llames tu hijo, soy un pecador, perdóname. Y por eso nosotros nos golpeamos internamente, hermanos. Personalmente, internamente, cuando yo lo rezo, yo siento una contrición, yo siento que soy un pecador y me avergüenzo. Pero debemos, hermanos, de ir cada día. Hermanos, si nosotros queremos ser unos verdaderos cristianos, que se nos note, que se nos pueda ver que sí, vamos cambiando, que vamos tras el Señor. Hermano Perfecto. Mario, el tiempo se nos está yendo. Sí, y también, Rodolfo, no hay que permitir que el enemigo nos gane en ideas, porque podemos decir: no, con rezar esta oración, ¿para qué confesarse? No, tenemos que confesarlo. Hay que confesarse, claro. Hermanos, y el publicano, aquí más adelante nos dice que él se fue liberado de sus pecados, se fue justificado. Ajá, habla, creo, en los santos, dice la oración, Rodolfo. Sí. Entonces, miren, ¿por qué creemos? En ninguna iglesia existen los santos, solo en la iglesia católica. Qué privilegio tan grande que tenemos nosotros los católicos. Y por eso dice, miren, lo hemos tocado
seguido esta cita bíblica, pero ¿por qué nosotros los católicos, por qué esta oración pone esta frase de los santos? Dice en Apocalipsis 5, versículo, lo vamos a leer desde el 7. ¿Lo tiene, Rodolfo? Sí. Ok, ayúdeme. Dice: el Cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos, que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Hermano, los santos no crean, dicen, ay, que los católicos son bien tontos, que ponen a orar a San Antonio, que ponen, hermano, aquí me habla de que cuando esto nos habla en Apocalipsis, dice, el Cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero, ante Jesús. Lo mismo hicieron los 24 ancianos, que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Ellos están intercediendo en el cielo. ¿Lo dice Rodolfo? No. ¿Lo digo yo? No. ¿Lo dice qué? Apocalipsis 5, 8. A mí no me importa que otros digan, no, que les dan mal interés. No, hermano, dice que aquí está claro, hermano. Son los santos que interceden. Ellos no hacen ningún milagro, hermano, jamás de los jamases. Fíjense que mucha gente pone a San Antonio patas arriba. Uh-huh. No, hermano, no es así la cosa, hermano. Ellos interceden, ninguna imagen, no. Que nosotros en la escuela de apologética dice, ¿qué tienen ustedes? ¿Tienen santos en las paredes o tienen imágenes? No, respuesta, nosotros no tenemos santos, tenemos imágenes. Imágenes sí tenemos, santos no tenemos en la tierra, en el cielo están los santos. Así es que sigamos, hermano Rodolfo, porque el tiempo queremos salir con el libro de Tobías. En el libro de Tobías, hermanos, Tobías capítulo 12, versículo del 12 al 15, nos dice lo siguiente. Tobías 12, aquí lo tengo. Tobías capítulo 12, versículos del 12 al 15, dice: sepan pues que cuando ustedes, tú y Sara, estaban orando, yo fui quien presentó su oración delante de la gloria del Señor. Y cuando tú enterrabas a los muertos, yo también estaba contigo. Después no dudaste en levantarte de la mesa para ir a enterrar a un muerto, y fue entonces que me enviaron para probar tu fe. Y de nuevo me envió Dios para sanarte y para sanar al mismo tiempo a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles servidores del Señor, que en cualquier momento tienen acceso a su gloria. Yo soy Rafael. Rafael estaba rogando por esta gente. Entonces, hermanos, por eso decimos nosotros: yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado de pensamiento, palabra o omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Ahí estaba. Ya nos mostró el hermano Mario en el Apocalipsis 5, 8, que los santos tienen sus oraciones en copas de oro, que son perfumes, es algo agradable para Dios. Aquí nos dice Rafael que él ruega por nosotros. Hermanos, ¿y ustedes creen que si Enoc, si Elías se fueron en cuerpo y alma al cielo y bajaron para cuando, ¿cómo se llamó? Aquella para cuando vino el cielo a la tierra, que vinieron Moisés y Elías, la transfiguración? Uh-huh. Hermanos, y si ellos, que eran hombres normales, son ángeles, son santos, no digamos Madre María.
Por eso decimos, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Aquí estaba un ángel rogando, hermano Mario. Sí, un poco rapidito, Rodolfo, dice 1 Timoteo capítulo 2, del 1 al 3, dice así: ante todo recomiendo que se hagan peticiones, como dice la oración. Después, Rodolfo, de los santos y los ángeles. Por eso ruego a Santa María Virgen. Ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Entonces, por eso dice en la intercesión. Dice, ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y oraciones de gracia por todo, sin distinción de personas, por los reyes, todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Entonces, hermano, podemos interceder. Nosotros podemos interceder por todos. Por todos. Es que esta oración está muy bonita, pero a veces no hay que ser tan egoísta. Ah, Señor, gracias porque me diste esto, te pido que me ayude, pero para el vecino, para el enemigo, nada, no. Hay que pedir por todos, hermano Rodolfo. Hermanos, y si nosotros que somos pecadores podemos interceder por todos, y los santos, los que ya lograron su santidad, Santa María, San Juan, San Pedro, San Pablo, San Ignacio de Antioquía, todos esos santos, hermanos, ellos ruegan por nosotros, y ya lo vimos en el Apocalipsis. Hermanos, también aquí Efesios capítulo 6, versículo del 18 en adelante dice, vean lo que nos dice: vivan. Pablo nos está sugiriendo, nos está diciendo, vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común es por todos. Y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Perseveren. Intercediendo en favor de todos. Intercediendo en favor de todos los santos. Hermanos, entonces nosotros, Pablo les está diciendo a los efesios, y los efesios, hermanos, son ustedes y nosotros. Efesios 6, 18, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu Santo. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. No nos desanimemos. ¿Por quién? Intercediendo en favor de todos los santos, hermanos. También nosotros. Por eso dice aquí, ¿cómo dice? Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, misión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. Ruego a Santa María, siempre Virgen. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan. Intercediendo en favor de todos los santos, hermanos. Los santos están intercediendo en nuestro favor y serán escuchados. Imagínense si el Señor no le va a escuchar a María. Si nos escucha a nosotros pecadores, no le va a escuchar a María. Intercediendo en favor de todos los santos. Si sus hermanos, 19, rueguen también por mí, Pablo, que roguemos por Pablo, rueguen también por mí para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio. Hermanos, roguemos por todos, y todos es hasta los que ya murieron, hermano. Y por eso dice, hasta por los santos. Si nosotros podemos rogar por los santos, ¿qué no podemos hacer por los que están en la purificación, en el purgatorio? Y por los que estamos todavía vivos. Dice el 20, cuando tenga que presentar mi defensa, pues yo soy embajador encadenado de este evangelio. Pablo era embajador de Cristo. Era embajador. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Qué hace el embajador de un presidente? Representa al presidente. Pablo
representaba a Dios y nos representa a nosotros también, así como dice Hebreos 5, versículo del 1 en adelante, hermanos, y se nos fue el tiempo. Y ya por último, así sea, amén significa así sea, hermano Mario. Bien, hermano, miren, una hora muy corta, pero gracias por su sintonía. Gracias a mi hermano Manuel, a su esposa, a Perfecta, a mi hermana, a Norma, a Olvin, a Eddie, a Giselita, a su esposo Walter, su futuro esposo, que nos ayudan a patrocinar este programa. Necesitamos más patrocinadores. Si alguien se quiere apuntar, pues échenos la mano, hermano, porque esto de plata, pues. Muchas gracias a ellos. Yo quiero dar un saludo a hermana Azucena. Ella fue directora por muchísimos años del Radio Comayagua, gran amiga. Gracias, hermana Azucena, por su sintonía. Ella es fiel de nuestro programa. A mi hermano Valentín González, que también nos ve todos los viernes en su finca por Facebook, sino por cuando puede, pues por el canal, y si no por el Facebook, dice él. Mano Ricardo en La Laguna, pues